Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En esta oportunidad queremos presentarles el canal Marchando Religión, de la página web del mismo nombre, Marchando Religión. Ahora en este canal en YouTube encontrarás una variedad de videos muy informativos sobre la fe católica, en particular la serie de los debates. No te los pierdas, están muy buenos. De hecho, vamos a poner un extracto de uno de ellos a continuación, donde se debate sobre la necesidad de los ministros extraordinarios de la comunión. Antes de mostrarles el video, quisiéramos que reflexionaran sobre lo siguiente. En los últimos meses, el mundo entero ha sentido de forma acelerada un gran cambio. Enfermedades ciertas o creadas, restricciones de todo tipo, económicas, sociales, religiosas, etc. Y me temo que veremos cosas aún peores porque ya nos lo han advertido, que Dios está sumamente ofendido con el hombre. Se dice que así como va la Iglesia Católica, va el resto del mundo, porque de ella emanan todas las gracias necesarias. Desde los cambios en la liturgia a raíz del Concilio Vaticano II, esa fuente de gracia pareciese que le hubieran puesto un dique de contención, donde por ciertas rendijas se cuela algo de esa gracia tan necesaria. La sociedad ha ido en descomposición y cada vez más aceleradamente, y nosotros los católicos nos hemos dormido ante esto. De hecho, nuestra identidad católica ha desaparecido, se ha ido transformando poco a poco como si fuésemos protestantes. La Santa Misa es la manera más perfecta en la que rendimos honra a Dios, donde le agradecemos, donde lo aplacamos para darle alguna satisfacción de nuestros pecados, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias. El Santo Padre Pío decía, sería más fácil para el mundo existir sin el sol que sin la Santa Misa. Si esto es cierto, ¿por qué arrancarle lo sagrado? ¿Por qué banalizarla? ¿Dónde están las manos consagradas, que solo ellas lo están para tocar tan santo cuerpo? Ministro extraordinario, no continúes colaborando con la destrucción de la fe, porque contribuyes a la destrucción de la misa. Vuelve a la tradición, porque sin la verdadera misa el mundo no recibe las verdaderas gracias y se extinguirá como lo conocemos, con los beneficios de la cristiandad para sumergirnos en la endemoniada barbarie. Y ahora disfruta a continuación un pedazo del debate. El resto del debate vamos a poner el link para que te dirijas al propio canal. Bienvenidos a nuestro segundo programa de debate, en el que ya lanzábamos en el primer programa el tema que íbamos a tratar hoy, que es los ministros extraordinarios de la comunión. Ahora les voy a presentar a Cecilia González, que es nuestra biotecnóloga ambiental boliviana, trabaja en divulgación de la ciencia. Y Cecilia, en el anterior debate pues hablábamos del tema de los patógenos, el contagio a través de las manos. Y te pregunto, hoy añadimos una figura más al reparto de la comunión, entiéndase lo del reparto. Te pregunto, ¿aumentamos las posibilidades de contagio no solo del virus, porque también hay gripes, hay muchísimas cosas? ¿Aumentamos las posibilidades de contagio al poner ahí una figura más? Muy buenos días. Desde luego, Sonia, la tercera persona que además ni siquiera, no está debidamente ordenada, las manos no están consagradas de esta persona, y viene la tercera parte, que tampoco han sido purificadas sus manos, y tampoco sabemos qué ha tocado antes de estar distribuyendo la comunión, ¿no?
Y quizás hay uno de los puntos más graves, es que este es un papel que también, por lo menos aquí en mi país, es muy acaparado por las mujeres, ¿no? Entonces la mujer casi que se cree en el derecho de que ella tiene que estar ahí, ¿no? Cosa que en la discusión vamos a ver que este quizás es uno de los peores errores, ¿no? Efectivamente, hay más señoras que señores, ¿no?, repartiendo la comunión. Esta me ha parecido como muy significativa para empezar ahora a comentar todos un poquito. Voy a leer un apunte que dice lo siguiente, y va incluido en la instrucción. Los ordinarios del lugar tienen facultad para permitir que los sacerdotes dedicados al Sagrado Ministerio puedan designar una persona idónea que en caso de verdadera necesidad distribuya la comunión. Lo vuelvo a leer este final. Pueden designar una persona idónea que en caso de verdadera necesidad, no sea a las iglesias que vais vosotros, sino a las que voy, pues 40, 50 personas, ahora hablamos de si eso es verdadera necesidad. Y bueno, pues, ¿qué os parece si lanzamos ya el debate, porque ya tenemos todo sobre la mesa? Pero la verdadera necesidad se entiende que es cuando hay una peregrinación masiva, un grupo tan multitudinario de gente dentro de la celebración, que si tuviera que dar la comunión solamente el sacerdote, se prolongaría excesivamente el final de la Santa Misa. Pero la realidad del día a día es que en una misa de domingo de 12, pues tampoco hay tantísima gente como para que sea necesario que haya ministros extraordinarios de la comunión, si cada vez va menos gente a misa. ¿De qué estamos hablando? Y porque se retrase el final de la misa a 5 o 10 minutos pasa algo, hay que acabar la misa en un tiempo determinado y no nos podemos pasar de ese tiempo para no aburrir al público. Es que yo la verdad es que no lo entiendo. Yo lo que creo es que quien tiene que repartir la comunión es el sacerdote, y porque la misa dure 5 o 10 minutos más no va a pasar absolutamente nada. Otra cosa es, a lo mejor una JMJ con miles de participantes en una Eucaristía, donde habría que ver si se da la comunión de una manera adecuada o no, que también sería muy discutible. Pero... la instrucción original de Pablo VI del año 73, que es criticable por muchos motivos, pero efectivamente a lo largo de los años, pues esta instrucción ha dado pie a múltiples abusos. Y uno de esos abusos es precisamente el convertir esta figura del ministro extraordinario en un ministro ordinario. Extraordinario en este sentido, pues lo que quiere decir es poco habitual, suplente en casos de gravedad, de necesidad. Bien. Juan Pablo II, que posiblemente en este punto también sea susceptible de una crítica, digamos, de fondo, pero en el año 97, o sea, 24 años de la instrucción de Pablo VI, tuvo que autorizar una nueva instrucción que además surgió de múltiples congregaciones romanas, todas ellas, digamos, trabajando de manera coordinada sobre este punto, y prohibieron de forma expresa, el 15 de agosto de 1997 concretamente, el uso habitual de los ministros extraordinarios en la misa. La instrucción es una instrucción que se titula Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes. Y en concreto, el artículo 8 de esa instrucción romana dice, para no provocar confusiones, han de ser evitadas y suprimidas algunas prácticas, han de ser evitadas y suprimidas algunas prácticas que se han venido creando desde hace algún tiempo en algunas iglesias particulares, como por ejemplo el uso habitual de los ministros extraordinarios en las Santas Misas. Es decir, para estas congregaciones romanas del año 97, probablemente el caso más grave, el caso que merecía un ejemplo concreto de cuáles han sido esos abusos que deben ser evitados y suprimidos, es el uso habitual de los ministros extraordinarios. Bueno, acá yo quisiera acotar algo. Justamente Pedro mencionaba el tema de las largas colas que pudiera haber si hay una peregrinación, una JMJ, que he tenido también la chance de participar en esto, y también he tenido la oportunidad de participar en misas altamente concurridas, algo que creía que ya no había.
pero en México, en la Semana Santa, las misas de las mínimas, de las madres mínimas franciscanas, son bastante concurridas, tienen una iglesia bastante grande, que aún a pesar del tamaño, queda chica para toda la gente que va, ¿no? Entonces, sí me ha tocado tener misas de más de 1 hora y media por la comunión, y precisamente porque todos se esperan a que todos vayan a comulgar, pese a que hay 2 sacerdotes incluso que están disponibles para dar la comunión, pero todos tienen una paciencia, ¿no? Entonces aquí hay que realmente hacer el apunte de que cuándo sucede esto, porque mucha gente lo confunde también, y aquí en Bolivia en particular me han refutado muchas veces, o me han querido refutar, diciendo que estas son instrucciones que vienen desde el Concilio Vaticano, ¿no? Nuevamente aclarar, muy a pesar de todos los defectos y errores que puede tener este documento, o los documentos del concilio, no está ahí. Como bien estaba mencionando, esta es una instrucción que empieza incluso en 1973, que se llama una instrucción que se llama Immense Caritatis, y que sí hacía énfasis en 3 puntos. Para, primero, uno, cuando no había sacerdotes, diáconos o acólitos, que también he tenido una situación como esta cuando fui a una granja católica en Estados Unidos, en Virginia del Sur, donde no había sacerdotes, y bueno, había lo que en realidad yo hubiera preferido es que hubiera una misa seca, donde simplemente se hace una comunión espiritual, pero esta comunidad era bastante sui generis, y de hecho doy gracias a Dios no haber quedado allá. Entonces ellos lo que tenían era un sagrario con hostias consagradas, y hacían como una paraliturgia, y terminaban cada uno pasándose el copón, ¿no? Que en ese momento no lo vi tan malo, pero cuando lo recuerdo realmente me da mucha pena haber sido parte de eso, ¿no? El segundo punto de esta instrucción del 73 indica que cuando se están impedidos de administrar la Santa Comunión a causa de otro ministerio pastoral, o por enfermedad o edad avanzada. Y a mí me ha sorprendido porque he visto incluso sacerdotes muy abnegados, que muy a pesar incluso de tener algunas discapacidades ya por la edad, alguna atrofia, etcétera, cómo son tan dedicados y tratan la comunión con todo el respeto, ¿no? Entonces no hay un límite de decir que está enfermo, ¿no? El verdadero sacerdote que conoce sus limitaciones definitivamente quizás no celebrará las misas de manera pública, pero aquellos que todavía tienen la facultad lo hacen con mucho cuidado, ¿no? Entonces son como las excusas muy puntillistas que buscaron para tratar de abrir la puerta grande a esta excusa, ¿no? Y la tercera, que dice realmente cuando, es muy jocosa la redacción, porque dice, cuando el número de los fieles que pidan la Santa Comunión sea tal que la celebración de la misa o la distribución de la Eucaristía fuera de la misa pudiera ser excesivamente prolongada. Y aquí yo como el primero, quiero recordar las misas que celebraba el Santo Padre Pío, que duraban, me dicen que podían durar horas. Otros santos, el cura de Ars, igual se quedaba en éxtasis durante la consagración, por ende la misa duraba muchísimo más. Y esta que yo tuve, la experiencia con las madres mínimas, ¿no? Que les digo, me acuerdo que salí casi a las 3 de la tarde, cuando la misa empezó casi a las 10 de la mañana, ¿no? Y para nada ninguna persona se encontraba agotada, fastidiada, todos más bien estaban llenos de júbilo, llenos de alegría, y como digo, todos de manera muy ordenada, gente muy humilde, que realmente me conmovió de una manera especial, porque gente demasiado humilde que tenía mucho mejor nivel de catequesis que una persona que incluso podría tener acceso a mayores cantidades de libros, de lectura, ¿no? Entonces, la excusa de que puede tardar mucho, no sé, para mí es como siempre realmente es una excusa bastante patética, donde simplemente se busca poner de protagonista a un laico que no está preparado, y esto definitivamente hay que reconocerlo. Y en el caso de la JMJ, yo en esta etapa previa realmente al acercarme y reconvertirme, sí tuve la oportunidad de estar en la JMJ de Alemania del 2005, y en un par de ocasiones preferí ni siquiera acercarme, porque incluso ahí realmente las JMJ para mí se volvieron algo detestable, en el sentido de que hay estas concelebraciones ecuménicas, ¿no? Donde había pastores luteranos, calvinistas, yo no sé cuántas cosas más, mujeres dando la comunión, mujeres vestidas de sacerdotes o lo que usted quiera, pero dando la comunión a todos, ¿no? Entonces, por noción, yo creo que esa fue realmente una gracia de Dios, incluso evité acercarme a la comunión, ¿no? Entonces, estas reuniones masivas que simplemente fueran como, ahí hay una descripción muy jocosa que hacen algunos católicos en inglés, parecen los Woodstock del catolicismo,
empiezan a deformar mucho la fe, ¿no? Y las peregrinaciones que yo he visto a veces que hace la fraternidad San Pío X a Fátima, a Lourdes, que bueno, no son 15 personas, a veces es un grupo mayoritario, tampoco se ve que representa un problema porque, bueno, el católico verdadero, el que sabe realmente quién está presente en esa hostia consagrada, no va a estar como, bueno, ya vámonos, hay que irse, tengo hambre. El católico verdadero va a esperar. ¿Y va a esperar por qué? Porque va a estar feliz en adoración de su Señor. Entonces ahí vienen estas excusas que realmente son reprensibles y es muy complicado tratarlas de cambiar ahora porque, claro, el católico laico se cree que tiene que tener mayor protagonismo al estar frente o en el altar mismo, siendo el protagonista de hasta parece hasta una pantomima, ¿no? Entonces, esto realmente es fruto de una falta de una buena catequesis, de una buena guía por parte de nuestros pastores, que deberían estar precisamente haciendo lo contrario, incentivándonos más el amor hacia la Eucaristía, hacia Jesucristo que está ahí presente, que al estar buscando protagonismo, ¿no? Y lastimosamente los laicos también caen en el otro error, que creen que si no hacen eso, no eres visible, no eres bueno, no vas a quedar bien con el arzobispo, no vas a quedar bien con el cura de la iglesia. Entonces, definitivamente aquí hay que ver qué es lo que está primando, nuestro ego, nuestra necesidad de ser protagonistas, el yo, el egocentrismo, el que el humano resalte, o quién tiene que resaltar, ¿no? Y son cuestiones que a veces es muy lindo poder tener este tipo de discusiones aquí, por ejemplo, ¿no? Pero esta discusión yo no la puedo tener normalmente con gente aquí en Bolivia, porque me comen viva, ¿no? Y me van a tachar de un montón de cosas más. Pero es necesario realmente empezar a tener este tipo de discusiones, abrir estos temas para identificar realmente quién es el protagonista, quién tiene que ser el protagonista. Y definitivamente no somos nosotros el protagonista. Y en la medida que no aprendamos a reconocer eso, bueno, vamos a seguir arrastrando. Y como menciona Leonardo, de aquí a 20 años, qué cosas más querrán ver, ¿no? Y la Constitución Sacrosanctum Concilium, en su punto 28, dice que en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las formas litúrgicas. Naturalmente, no dice nada, porque para decir que los sacerdotes y los laicos pues tienen que hacer lo que les corresponde a cada uno, pues francamente para esto no hace falta un concilio ecuménico. Pero ahí está. Y la intervención del fiel está de una manera ambigua equiparada a la del sacerdote, porque cuando habla de las celebraciones litúrgicas y de desempeñar el oficio que a cada uno le corresponde en las celebraciones litúrgicas, está el fiel al lado del ministro. Bien, esto alguno puede decir, bueno, esto es un exceso de, en fin, de escrupulosidad, ¿no? Por mi parte. Bien, pero después, 2 años después, el decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, de 18 de noviembre de 1965, dice algo que todavía es más interesante desde este punto de vista de crítica que yo estaba haciendo. Y dice así, el número 24 de Apostolicam Actuositatem: la jerarquía encomienda a los laicos algunas funciones que están muy estrechamente unidas con los ministerios de los pastores, como en la explicación de la doctrina cristiana, en ciertos actos litúrgicos, la jerarquía encomienda a los laicos algunas funciones que están muy estrechamente unidas con los ministerios de los pastores, como por ejemplo los actos litúrgicos. O sea que yo creo que había ya, antes de 1973, ya una intención por parte de determinadas personalidades de la jerarquía, que se manifestaron de manera muy concreta, expresa y eficaz en el concilio, de preparar de una manera oficial el terreno para lo que vendría solamente unos pocos años después. Los fieles están dando la Sagrada Comunión todos los días para 20 fieles que se acercan a comulgar. Cuando llega el miércoles de ceniza, el cura es el único que impone la ceniza, porque, uy, ¿cómo voy a yo imponer la ceniza? Digo, pero bueno, hipócrita, como le diría Jesucristo, que pagáis el diezmo de la menta y del comino y os saltáis lo principal. Es decir, la ceniza no. Es decir, la ceniza con símbolo no. Pero
pero la comunión, que es la realidad, eso sí. Pero luego no tiene sentido que cuando el sacerdote, vamos, tiene todo el sentido, lo que pasa es que pierde confundimos a los fieles, quiero decir. Cuando salimos a dar la bendición y nos ponemos el paño de hombros para no tocar la custodia, porque incluso en ese momento, y luego están los fieles mangoneando la Sagrada Comunión, y el sacerdote se pone todo un paño de hombros, y además yo defiendo el paño de hombros, que lo que digo es que al final los fieles nos confundimos. Absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo, padre, absolutamente de acuerdo. Tantos creemos en la presencia real. Y otra cosa que me indigna a este sentido, además de la comunión en la mano, de lo que estamos hablando ahora de los misterios extraordinarios, la desaparición del sagrario del altar mayor de las iglesias. El relegar el sagrario a una capilla lateral siempre que la haya, cuando no está absolutamente escondido. Uno entra en la iglesia y ahora tiene que ir buscando a ver dónde está la capilla del sagrario. Pero vamos a ver, si el sagrario es lo más importante. Lo más importante, todo el templo está construido para albergar el sagrario, que es donde está el Señor realmente presente. Pues ese tiene que estar en el lugar preeminente, en el altar mayor, donde estuvo toda la vida, hasta que de repente a alguien, a algún iluminado, se le ocurrió decir que no, que el sagrario estorbaba en el altar mayor y que había que llevarlo a una capilla lateral. Pero a mí me parece una barbaridad, porque el sacerdote no es el protagonista de la Santa Misa, no es el showman. El único protagonista de la Santa Misa es el Señor, y el Señor está realmente presente desde el momento de la consagración en el pan y en el vino. Y a partir de ahí, yo a lo que voy a misa es adorar a mi Señor, no a verle la cara al cura, a aplaudir sus originalidades y sus ocurrencias, porque a mí eso me da absolutamente lo mismo, absolutamente lo mismo. Es más, a veces hasta me molesta. El cura está en tanto en cuanto me permite encontrarme con mi Señor, y para eso lo necesito, pero déjame adorar al Señor, que es lo importante. Y a partir de ahí tendremos que volver a hablar de si es pertinente o no es pertinente que miremos todos hacia el Señor, en lugar de que el cura mire para el pueblo y el pueblo para el cura. Miremos todos hacia el Señor, porque el Señor es el protagonista. Hay una cita que realmente es una de tantas, en realidad. Este sacerdote Eduard Schillebeck, de Bélgica, que era dominico encima, y muy liberal dentro del Vaticano II, él declaró, tal cual, sobre una estrategia clave de este movimiento progresista, ¿no? Él decía: hemos usado frases ambiguas durante el concilio y nosotros, es decir, los teólogos liberales, sabremos cómo interpretarlas después, ¿no? Entonces, es sembrar estas semillitas por aquí y por allá. Yo, sin ser muy afecta a la teología, me puse a leer los documentos del Concilio Vaticano y realmente que me quedé fría al descubrir un montón de no solo ambigüedades, sino ya hasta, de hecho, declaraciones muy frontales que rayan en la herejía, como las de Nostra Aetate, ¿no? Entonces, yo pensaba y decía: mira, Señor, si yo no tengo esta formación y me estoy dando cuenta que esta es tu gracia, entonces, ¿qué le pasa al resto de gente, ¿no? Que hoy en día te cita en el concilio como el dogma sagrado, no hay otra ley superior al concilio. Si tú mencionas algún otro documento anterior, ya te acusan de un montón de cosas. O sea, la iglesia existe a partir del concilio, ¿no? Antes no existía, antes era un invento. Como bien dice Pedro, a mí me da mucha bronca, y de hecho por eso también es uno de los 100.000 puntos por las cuales dejé ir a las misas Novus Ordo. Estuve ayudando un tiempo en una iglesia acá, por ejemplo, para dar las catequesis a confirmados. Uno, porque hay menos sacerdotes, pero luego es el misterio. Para mí realmente es un misterio de ¿y dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes para la comunión a los enfermos, para la extrema unción? ¿Dónde están para las catequesis, que básicamente ya brillan por su ausencia? Y cuando yo le comentaba esto al sacerdote donde estaba ayudando aquellos años, y le decía: ¿y por qué el sagrario está botado a un costado, tal cual? No, porque es mejor, así podemos durante misa, la gente puede ir a adorar directamente al Señor si no quiere entrar a la misa. ¿Cuál es la...? Y seguido también pasaba que cuando me tocaba ir a la misa, cuando él estaba celebrando, aparecían como 3, 4 ministras de la comunión por ahí, y claro, casi como que te forzaban a que vayas con ella. Y yo siempre me ponía en la fila del sacerdote, y el sacerdote mismo, y ahí viene el error también del sacerdote, decía: pero vayan a las otras, es lo mismo. ¿Es lo mismo realmente? Y son señoras que, como tal cual señala el padre, ¿no? O sea, uno no es que esté fijado, pero antes de entrar a misa andan ahí en el chisme, andan deshaciendo a una persona en críticas,
y luego entran como si nada, sin confesarse incluso, a distribuir la comunión, ¿no? Entonces realmente esas filas largas, unas filas larguísimas para la comunión, y cuando está el sacerdote confesando, que somos 3, una persona que está ahí, es más, ya no, en esta ciudad, por ejemplo, en La Paz, no hay necesidad de confesión. Gloria a Dios, estamos todos salvados. Uno va a las iglesias en el centro, las puede haber abiertas incluso, ¿no? Son estas iglesias un poco antiguas donde hay retablos muy lindos, hay imágenes muy lindas, muy piadosas, pero encontrar un confesionario es imposible. Es imposible. Y sacerdotes brillan por su ausencia. Y me da más bronca todavía cuando a uno de esos sacerdotes, que incluso es el director de la pastoral juvenil, un día que yo me voy con mis amigas a tomarme unas cervezas, el sacerdote está ahí hablando con una muchachita, a solas. Y después no tienen tiempo, ¿verdad? No, o sea, no hay tiempo para ir a administrar los sacramentos, no hay tiempo para las catequesis, pero sí tiene tiempo para venirse a tomar unas cervezas con una jovencita a solas, ¿no? Esas son las prioridades hoy en día del sacerdocio. Entonces, realmente destruir el sacerdocio, destruir la idea de lo sagrado de la comunión, está teniendo sus frutos, ¿no? Y hoy en día aquí en Bolivia dicen, ¿y dónde está Dios? Bueno, señores, ¿dónde está Dios? ¿Ustedes dónde han estado todos estos años? Empezó el mes de octubre, y es el mes de agosto, y es el mes de la Pachamama. Gente que va a hacer su mesa y ritual a la Pachamama, y luego anda ahí buscando al cura para que le bendiga la mesa de la Pachamama, ¿no? Para que realmente le agrade a la Pachamama y a Dios, ¿no? Entonces, con esas ambigüedades, con ese sincretismo, y además aprobados muchas veces por los sacerdotes acá, entonces realmente, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya aquí realmente no hay noción, y quizás aquí, cuando vienen las personas y ven toda esta confusión que hay, ahí empiezan a entender por qué ya ni siquiera la misa Novus Sordo para mí es mínimamente aceptable acá. Porque ya uno cuando se acerca peor a la misa, es una tras otra los sacrilegios que hay precisamente durante la misa. Y la gente como si nada, de lo más normal, acá no pasó nada, me la podrá dar el ministro sin haberse lavado las manos, ¿no? Da lo mismo, que me contagio. Ya, porque ya ni siquiera realmente si hay un Dios o no ahí. Es como que tengo que cumplir, o sea, ponerme la marquita de que cumplí, de que calenté el asiento el domingo ahí en la iglesia, y que recibí esa cosita, ¿no? Esa cosita que quién sabe qué era. Entonces, ya cumplí, ya listo, ya Dios me salvará, pero yo no hago nada más, ¿no? Y esa es básicamente mi conformidad. Entonces, es ir destrozando poco a poco, al grado donde ya, antes un sacerdote, que la simple imagen de un sacerdote ponía la presencia, ¿no? Y uno ya como que reaccionaba. Es más, cuando uno ve a un sacerdote con sotana y demás, bueno, pues uno reacciona. Pero ya hoy día yo no distingo a sacerdotes, ¿no? Vestidos como Pedro, ahí con la camisita, todos juveniles. Y luego Peor. alguien le dice, Peor. alguien les dice, padre, ¿no? Y de pronto tú Jean, dices, zapatilla, alpargatas. Si luego se nos nota, cuando un cura va vestido de seglar, va patético, va disfrazado de seglar. Sí. Nos disfrazamos de seglares. Ya las monjas, padre de Amanón, ¿no? Las monjas son peores, padre. Y bueno, pues vamos hecho uno a veces. Los sacerdotes, cuando no nos vestimos de sacerdote, pues vamos hecho uno a veces, ¿no? Pero si volvemos a lo mismo, es la ocultación de todo lo sagrado, la difuminación del sacerdocio, y luego la confusión de confundir el sacerdocio común de los fieles con el sacerdocio ministerial. Y entonces a los sacerdotes, a los seglares, se les está... luego el sacerdote se sienta al comienzo de la misa, se sienta en la sede, se le han puesto allí un puesto del sagrario, que es más importante el sacerdote que el sagrario, como ha dicho Pedro Luis, hablo irónicamente, y entonces en el puesto del sagrario hemos puesto al sacerdote. Es una religión, se ha convertido en una religión que era el culto a Dios, en una religión que es el culto al hombre. Y el sacerdote es el centro de todo. Ahí está. Y claro, pues es difuminar el sacerdocio, difuminar la fe en la Eucaristía y confundir el papel de los seglares, que los hemos clericalizado. Ahora que se habla tanto de clericalización, pues esa es la clericalización de los seglares, ¿no? Usted en su sitio. Y yo en el mío, se llama presbiterio. Pero bueno, y ya vemos los resultados. Si fuera bueno, pues tendríamos la iglesia llena de gente y cada vez más amor va a la Eucaristía, pero no es lo que he visto el resultado. sí. Y también se da el caso contrario, ¿no? De hecho, que yo cuando volví de Alemania, como el 2008, 2007, 2008 estaba acá,
Como decía, estaba poco a poco acercándome, pero hace varios años, y ahí surgió como la pedrada, ¿no? Así como la tentación, porque me decían, han abierto curso de preparación para ministros extraordinarios, ¿no? Hasta cursos habrían. Y por ahí alguien me dijo, me sugirió, ¿y por qué no vas? ¿No? ¿Por qué no vas? Y luego ya te da te toma un examen el obispo y te da tu certificado, y pues con ese certificado en cualquier misa te puedes presentar y te pones ahí a dar la comunión. Simplemente la invitación ya se me hizo así como, me cuestionó. Y por eso digo, son gracias de Dios de que realmente, además de cuestionarme, me empezaron a poner la cabeza a trabajar, ¿no? Y decía, pero, o sea, como si fuera algo tan sencillo. Una cosa es ayudar en la catequesis, pero otra ya meterte ahí a dar la comunión. Yo dije, no, a ver, entonces empecé a revisar. Y claro, cuando llegaba el plazo de decir, bueno, hay que inscribirse, yo dije, no, es que no me parece que yo soy una persona preparada y mejor no me meto, ¿no? Pero ahí, el que en esos cursitos, el que más, el que menos, y es un cursito de 3 días, el que más, el que menos se mete, se prepara y saca su certificadito, ¿no? Entonces, es misma tarea del obispo que estaba alentando esa deformación, ¿no? Y esto principalmente donde sucedía, en las dos que yo soy toda muy reacia, salí de una de ellas, que son con los carismáticos, y la otra son con los neocatecúmenos, ¿no? De esas dos movimientos, por no decirles otra cosa, es de donde mayormente he visto que sale este tipo de gente, ¿no? Y además que luego se sienten con todo el derecho de pontificar sobre ti cuando tú les dices no es correcto, ¿no? Y te tratan de todo, te sacan el catecismo de Kiko y te dicen todas las verdades de Kiko, y te dicen que ellos están justificados, ¿no? Y a tal punto llega esto que cuando yo me acuerdo que por curiosidad también, en esta ignorancia que andaba caminando en esos años, me fui acompañando a las misioneras de la caridad a la misa del Crisma Pascual de los neocatecúmenos, y no, para que eso fue el horror de horrores para mí. Dios me perdone toda ese error que yo cometí básicamente de ir allá, ¿no? Porque definitivamente ese culto que ellos tienen, no sé, o sea, para mí es cualquier cosa. El momento que llegaba que partían esos panes ácimos y que se los reparten en bandejas, y querían que cada uno se levante, yo le dije, no, por lo menos a la hermana con la que iba, a la monjita, le dije, no, por lo menos démelo usted, ¿no? Porque además ya ni sé qué es esto, o sea, está consagrado, no está consagrado, ¿no? Y esta gente, cuando tú le invitas a una misa normal dentro de lo que cabe, obviamente se sienten con todo el derecho de ir y agarrar. Básicamente me parece que hasta si fuera por ellos, le agarrarían el copón de las manos del sacerdote y traiga, yo me voy a tomar eso. Entonces, ¿dónde está realmente el límite con estas nuevas modalidades, estas nuevas modas que surgen de estos? Y son precisamente este tipo de grupos los que más gente atraen, ¿no? Por este sentimentalismo, este emocionalismo que se vive dentro de ellos, donde si tú les dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer oración de silencio y en penitencia y de rodillas, ¡qué horror! Esto no es concebible, aquí necesitamos meter una cancioncita, alegrarnos, porque Dios es gozo, ¿no? Entonces, estas son lastimosamente las que están absorbiendo a la mayoría, y definitivamente aquí hay una tergiversación de lo que es la fe católica, ¿no? Y surge a través de estos, ¿no? Y que tienen totalmente venia, un total permiso abierto de autoridades eclesiásticas. Por lo menos en mi país son las más reconocidas, las más recomendadas, y donde más se está deformando la fe, lastimosamente, ¿no? Lo que te digo justamente son estos fieles que yo vi allá en México, que eran todos gente de clase humilde, muy humilde. Qué impresionante, qué lección más buena fue para mí eso, el ver en toda esa limitación económica, si tú quieres, tenían una fe tan grande y una obediencia a las cosas sagradas de ¿no? Siendo familias, se separaban, es decir, las mujeres se sentaban de un lado y los varones se sentaban de otro lado. Y luego toda la piedad que tenían hasta las niñitas. Me acuerdo que después ya de la misa estaba buscando hablar yo con una de con la madre superiora, con alguna de las madres encargadas, y habían dos niñitas mirando un misal enamoradas. Me decían, ay, sí, yo quisiera tener un misal. Sí. Yo me quedé fascinada porque dije, ¿qué niño entre sus 10, 12 años sueña con tener un misal?
Los niños a esa edad sueñan con, los niños que yo conozco sueñan con otras cosas. Entonces llegó al punto que realmente la piedad de esa gente a mí me enseñó mucho más. Y realmente fue como una muy buena reflexión, como un buen jalón de orejas de decir, yo tengo realmente la oportunidad de leer muchas cosas más, de instruirme, si es que no tengo un sacerdote que me ayude en la instrucción. Y esta gente con la poca instrucción que recibe, pero es muy bien formada y es muy celosa de la fe. Es más, tengo ahí una anécdota que realmente le digo a mi mamá, me cayó como una pedrada, porque realmente lo fue. Yo me acuerdo que estábamos sentándonos después de la procesión de palmas, no había dónde sentarme, entonces dije, bueno, me voy a arrodillar y voy a estar escuchando la misa de rodillas, y por error dejé la palma bendita en el suelo. Una señora, madre de 5 niñitos, me parece que era de todos chiquitos todavía, me vio, me puso la cara y se me acercó y con un susurro me dijo, recoja esa palma, está bendita, me dijo. Yo sentí realmente así como, ay, tienes razón, la recogí y la puse pues a buen recaudo la palma. Pero la señora, ¿cuánta razón tenía de reconocer que esa palma me fue entregada, bendecida por el sacerdote y de manos del sacerdote? Y poniéndola yo al suelo, pues estaba cometiendo pues haciendo un atropello, ¿no? Y mira cómo una persona tan humilde, madre de tantos niñitos, ocupada de estar ahí con sus niñitos, tuvo la pericia de darse cuenta de eso y corregirme, ¿no? En ese momento inmediato. Entonces, para mí eso fue la muestra de que realmente es cuestión, como dice Miguel, de tener gracia y ser realmente celosos del cuidado de las cosas de Dios. Y eso creo que es algo que nos falta. Está primero mi protagonismo, o sea, yo tengo que aparecer ahí leyendo los salmos, que me vean, mi voz hermosa, ese día me voy a peinar, no sé, con rulos, lo que sea. Y me importa un rábano quién está ahí en el altar. Y me importa un rábano quién sea el sacerdote que venga a dar lo que no. Esto es lo de menos. O sea, yo me voy a ir a lucir, básicamente. Y eso creo que es la deformación total que estamos teniendo hoy en día. Entonces, lo primero, una formación para aprender que en la hostia está el Señor, como habéis dicho todos. Documentos que nos pueden venir bien para profundizar en esa formación. Los acaba de decir Miguel, el Concilio de Trento y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Vale? Esos dos documentos para introducirnos y bueno, nuestra página en marchandoreligion.es, que tenemos todo tipo de documentos para profundizar en la fe. ¿Es necesaria esa figura? Pues yo creo que hemos llegado todos a la conclusión de que no es necesaria esa figura, porque nunca hay tanta gente en ninguna misa que sea necesario. Por otra parte, los sacerdotes, como decía el padre Juan Luis, a veces no tienen una edad tan avanzada como para necesitar que vaya nadie más a ayudarlos. Y me quedo aquí, os cuento también que hemos recibido un email en el que, bueno, yo creo que está bien, lo vamos a leer, la respuesta ya la ha tenido a lo largo del programa. Se llama Juan López, dice, y vive en Madrid. Dice este señor, tengo el título de ministro extraordinario que me ha sido otorgado por nuestro arzobispo, con el beneplácito de mi párroco. Y ahora vino un apunte muy bonito de este señor, de Juan, dice, últimamente he conocido la misa tradicional y me han entrado dudas sobre si dejar el cargo, porque veo que en la liturgia tradicional no existe todos estos cargos que a veces veo que son innecesarios. ¿Es así, padre Juan Luis, ya para finalizar? Yo creo que es la actitud más coherente desde el punto de vista católico. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que nuestros espectadores hayan disfrutado tanto o más que con el primer debate. Y vamos a por el tercero. Vamos preparando el tema a ver qué se nos ocurre, pero que sea un puntal como estos. Muchas gracias a todos y os esperamos en nuestra página marchandoreligion.es y en nuestro canal de YouTube. Buenas tardes.